Bien, vamos a representar, cadetillos míos, esta función que salió en la PAU ordinaria 2025 en Castilla y León. Es el producto de un monomio por una función exponencial. El monomio, bueno, ya hemos realizado representaciones de funciones polinómicas, que son las más sencillas, pero aquí tenemos, claro, una exponencial. Recordemos, da igual a qué número elevemos e, que nunca va a quedar negativo el resultado y nunca va a quedar cero, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Recordar que a e no le tenemos que tener ningún miedo. Es simplemente un número que vale 2,71 con muchos decimales, pero que al final no deja de ser un número, ¿vale? Aunque le pongamos nombre y letra. Vale, pues, ¿le podemos dar cualquier valor a esta función? Sí, tanto al 2x. Aquí la podemos sustituir por cualquier número y aquí también podemos elevar e a cualquier número. Entonces el dominio de esta función serían todos los números reales. Vamos a hallar los puntos de corte. Para hallar los puntos de corte con el eje en primer lugar de las i's, el eje OI, damos a la x el valor 0. Si le damos a la x el valor 0, vamos a obtener f de 0, que va a ser 2 por 0 por elevado a 0, que da 1, 2 por 0 por 1 da 0. Entonces tengo el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Vamos a ir recuadrando los datos que obtengamos. Aquí tengo el dominio. Vamos con el punto o los puntos de corte con el eje de las x. Dando a la y el valor 0, nos sale la siguiente ecuación. Tenemos que igualar 0 a 2x por elevado a menos 2x al cuadrado. Aquí tenemos dos soluciones posibles, dos caminos posibles. O bien que se anule 2x o bien que se anule la exponencial. Si se anula 2x, entonces me sale que la x tiene que valer 0. Y vuelvo a obtener el punto 0, 0, que efectivamente, además de ser punto de corte con el eje y, también es punto de corte con el eje de las x. El otro camino sería igualar la exponencial a 0, pero como hemos dicho, esto nunca ocurre. Da igual a lo que le vemos un número, que su resultado nunca va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos obtenido un punto, el origen de coordenadas. Vamos a seguir con la simetría. Vamos a ver si hay algún tipo de simetría. Para ello, damos a la función, a la variable x, la vamos a sustituir por menos x. Si la sustituyo por menos x, me va a quedar 2 por menos x por elevado a menos 2 menos x al cuadrado. Este menos lo voy a pasar delante. Menos 2x por elevado a. Este otro menos, al elevado al cuadrado, se nos va a ir. Entonces me queda menos 2x al cuadrado. Si os fijáis, he obtenido la misma función que tenía, pero cambiada de signo. Ahí casi entra en pantalla las dos, ¿vale? Lo único que cambia es este menos. Entonces, tengo menos f de x, perdón. Es decir, la función es simétrica. De hecho, la función es impar. Tiene una simetría impar o simetría respecto el origen de coordenadas. El punto 0, 0, que de hecho también pertenece a la función. Vale, periodicidad en este caso no tendríamos, entonces vamos a ver asíntotas, el punto 4. Como hemos dicho, el dominio son todos los reales, entonces no hay ningún punto digno de estudio para las asíntotas verticales. Por lo tanto, vamos a decir que asíntota vertical no habría y pasamos directamente a estudiar la posibilidad de alguna asíntota horizontal. Estudiamos el límite cuando x tiende a infinito de la función, que sería 2x por elevado a menos 2x2. ¿Qué ocurre? Al elevar e a menos infinito me va a quedar aquí, me queda 0. Aquí tendría infinito por 0, que eso también es una indeterminación. ¿Cómo podemos resolverla? Bueno, este exponente negativo vamos a pasarlo a positivo, pasando la exponencial al denominador. Entonces tendría el límite cuando x tiende a infinito de 2x y abajo elevado a más 2x2. ¿De acuerdo? Vale, ahora sí que tengo infinito arriba y abajo elevado a infinito, que también es infinito. Ahora tengo una indeterminación del tipo infinito parte infinito. Y aquí podemos aplicar de manera muy simple L'Hopital. Si yo derivo arriba y abajo, arriba tendría 2 y abajo la derivada del exponente 4x
por elevado a 2x2. ¿Qué he obtenido? Un 2 partido, esto es infinito, y elevado a infinito, que también es infinito. 2 partido infinito, que me queda 0. Conclusión, existe una asíntota horizontal en la recta y igual a 0. ¿De acuerdo? Esto vamos a recuadrarlo también, y ahora vamos a ver cómo se comporta la función cuando se acerca a esa asíntota, en más y menos infinito. Para eso tenemos que estudiar, por un lado, el límite cuando x tiende a infinito y por otro el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x menos el valor que nos ha salido aquí, que ha sido en este caso 0. Este límite coincide, al restarle 0, coincide con el de la función. Y ese límite, después de hacer las operaciones que hemos hecho aquí arriba, hemos obtenido que sería esta expresión, 2 partido 4x por elevado a 2x2. Arriba hemos dicho que nos sale 2 y abajo más infinito. Entonces, esto va a salir un 0, pero positivo, porque más entre más daría más. Entonces, la función, cuando la x tiende a infinito, se nos va a acercar a 0 por arriba. A la asíntota horizontal se va a acercar por arriba. Por otro lado, el límite cuando x tiende a menos infinito, tendríamos que hacer lo mismo y llegaríamos al mismo punto. ¿Qué ocurre? Que si sustituimos en este caso, tendríamos 2 arriba y abajo tendríamos 4 por menos infinito, menos infinito. Aquí el menos infinito al elevado al cuadrado pasaría a más infinito. Elevado a infinito, infinito. Menos infinito por infinito, menos infinito. Y esto quedaría 0, negativo. Entonces, cuando la x se acerca a menos infinito, la función se va a aproximar al 0, pero por abajo en este caso. ¿Vale? Lo recuadramos y después representamos. Vamos con el siguiente punto, porque al haber asíntota horizontal no habría asíntota oblicua. El siguiente punto pasamos ya a la monotonía. Para la monotonía tenemos que igualar la primera derivada a 0. Bien, vamos a hallar la derivada de esta función. Tenemos que derivar un producto. Entonces tendríamos la derivada del primero de 2x, que es 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Habría que derivar el exponente, menos 4x, y tendríamos de nuevo la exponencial tal cual. Aquí es muy interesante juntar toda esta expresión sacando factor común a la exponencial. Si yo saco la exponencial de factor común, me va a quedar 2 y aquí menos 8x cuadrado, el producto de estos dos monomios. ¿De acuerdo? Y con esta es mucho más fácil trabajar, porque si tenemos que estudiar dónde se anula, si tengo que igualar la primera derivada a 0, esto va a ocurrir cuando o bien elevado a menos 2x cuadrado se anula, que esto, como hemos dicho, no ocurre nunca, o bien cuando 2 menos 8x cuadrado se anula. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues resolvemos. 2 sería igual a 8x cuadrado, 2 partido 8 igual a x cuadrado, esto sería un cuarto igual a x cuadrado, x va a ser más menos la raíz de un cuarto, que es más menos un medio. Sí, entonces vamos a construir la recta real y vamos a colocar menos un medio y un medio y a estudiar el valor de la primera derivada. Vamos a recuadrarla aquí en los intervalos que nos han quedado en la recta real. Bien, el 0 tendría elevado a 0 es 1, 2 menos 0 sería 2, quedaría positiva, entonces sería creciente. Si sustituyo, por ejemplo, por 1, quedaría elevado a menos 2, que sigue siendo positivo, 2 menos 8, que es menos 6, sería negativa, entonces decrecería. En el menos 1, esto va a seguir siendo positivo, porque hemos dicho que e elevado a cualquier número va a ser siempre positivo, y quedaría 2 menos 8, que es menos 6, entonces va a quedar negativo. ¿De acuerdo? Ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
crece en menos infinito hasta menos un medio, unión un medio hasta infinito. Decrece en el intervalo menos un medio, un medio. ¿De acuerdo? Vamos a continuar estudiando los máximos y mínimos. ¿Dónde puede haber máximos y mínimos? Pues precisamente este sería el punto 6. Máximos y mínimos puede haber en aquellos lugares donde la primera derivada se ha anulado, que ha sido en el un medio y en el menos un medio. ¿Cómo sabemos si es máximo o es mínimo? Tenemos que sustituir en la segunda derivada y ver si me sale positivo o negativo. Para eso, obviamente, tenemos que hallar la segunda derivada. Si hallo la segunda derivada, ¿vale? Vamos a poner por aquí la primera, la tenemos aquí. Tenemos un producto, entonces tendría que derivar un producto. La derivada del primero, que sería la derivada de exponente menos 4x por elevado a menos 2x cuadrado, por el segundo sin derivar, 2 menos 8x cuadrado. Más el primero sin derivar por la derivada de este segundo, que sería menos 16x. El primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería menos 16x. Vale, pues voy a hacer como hice en la primera derivada, vamos a sacar factor común al elevado a menos 2x cuadrado. Y me quedaría, aquí sería el producto de menos 4x por este binomio. Menos 4x por 2, menos 8x, menos 4x por 8x cubo sería menos por menos más, 8 por 4, 32, x por x cuadrado, x al cubo. Menos 16x, porque también estaría multiplicando a la exponencial, ¿vale? Y vamos a operar para simplificarlo, me quedaría 32x cubo menos 24x. Incluso aquí, como vemos, también podemos sacar factor común. Me quedaría elevado a menos 2x cuadrado por 8x por 4x2 menos 3. Esta sería la segunda derivada. No pasa nada si la dejamos aquí, llegamos a este punto. Pero sí que es importante lo del factor común. ¿De acuerdo? Así me queda bastante más sencillita. ¿Vale? Entonces sustituimos por un medio y por menos un medio. Si sustituyo por un medio, esto, como hemos dicho, siempre va a quedar positivo. Esto también sería positivo. Y aquí sería un medio al cuadrado, sería un cuarto. 4 por un cuarto es 1. 1 menos 3, menos 2. Me quedaría negativo. Con lo cual, en este punto, concluiríamos que hay un máximo en el un medio y la coordenada en y de ese punto la desconocemos. Tenemos que sustituir en la función original. Sería 2 por un medio, que es 1, por elevado a menos 2 por un medio al cuadrado. Aquí arriba tendría un cuarto, menos 2 por un cuarto sería menos un medio, y aquí tendría 1, entonces me quedaría elevado a un medio, que es la raíz de e. ¿De acuerdo? Vamos con el menos un medio. Si sustituyo aquí en la segunda derivada por menos un medio, esto quedaría positivo, negativo, y aquí quedaría menos un medio al cuadrado sería un cuarto por 4 sería 1, menos 3, menos 2. Me queda negativo, positivo, negativo, negativo, el resultado es positivo. Aquí he puesto menos 2 y era menor que 0. Vale, entonces al ser positivo tendría un mínimo. ¿En qué punto? En el punto menos un medio y la coordenada y deberíamos sustituir nuevamente en la función original 2 por menos un medio, que me he comido el menos, por elevado a menos 2 por menos un medio al cuadrado. Aquí va a quedar el mismo resultado, lo único que he cambiado de signo aquí, entonces me va a quedar menos la raíz de e. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos un poquito más de información. Teníamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y aquí tenemos un mínimo y un máximo. Vale, pues ahora con la segunda derivada vámonos a estudiar la curvatura. En el punto 7 estudiamos la curvatura
tenemos que igualar la segunda derivada a 0. Vale. ¿Cuándo esto vale 0? Cuando bien tenemos tres opciones, porque hay un producto de tres expresiones, ¿de acuerdo? Es posible que elevado a menos 2x cuadrado valga 0. Esta ecuación, como ya hemos dicho, no tiene solución. Es igual a... no existe, ¿vale? Que 8x valga 0, que eso sí tiene solución cuando la x vale 0. O que 4x cuadrado menos 3 valga 0. Esto pasa cuando 4x cuadrado es igual a 3, x cuadrado es igual a 3 cuartos, x es igual a más menos la raíz de 3 cuartos, es decir, más menos raíz de 3 partido 2. ¿Sí? Vale, pues entonces vamos a estudiar en la recta real qué ocurre en los intervalos en los que me queda dividida esta recta. Vale, pues en el 0, si sustituye aquí en la segunda derivada, tendría 1. Perdón, el 0 también tenemos que incluirlo, claro. Me he quedado yo ahí empanado. Vale, pues entonces, como esto es mayor... no, esto es más pequeño que 1. Vamos a tener que dar valores... bueno, el 1/2 lo podemos dar, y ya hemos visto que en 1/2, lo hemos puesto aquí arriba, la segunda derivada es negativa. Si aquí, entonces, es negativa, la función, las tangentes, las pendientes de las tangentes van decreciendo. Sería cóncava por abajo. Aquí puedo coger el menos 1/2. Para el menos 1/2 ya hemos visto que es positiva la segunda derivada. Entonces sería de esta otra forma. Vamos a ver qué pasa más allá de estos valores. Por ejemplo, en el menos 1. O si dudáis sobre el tamaño de este número, podéis hacerlo en la calculadora. Pero bueno, vamos a coger, venga, el 2 y el menos 2. Con el 2, esto va a quedar positivo. Esto va a quedar positivo. Esto va a quedar 4 por 4, 16 menos 3, va a quedar positivo. Si queda positivo, queda cóncava desde arriba. En este caso, con el menos 2, positivo, negativo, positivo. Entonces queda negativo. Entonces queda cóncava desde abajo. ¿De acuerdo? Aquí pondríamos los intervalos. Cóncava desde abajo en, pues, intervalo menos infinito, menos raíz de 3 partido 2, unión 0 raíz de 3 partido 2. ¿De acuerdo? Y cóncava desde arriba, pues en los correspondientes. No me enrollo más con eso. Vamos a pasar al punto 8, que sería los puntos de inflexión. ¿Dónde hay un punto de inflexión? Pues en estas tres coordenadas de x. ¿Qué pasa? Que tenemos la coordenada x, pero no tenemos la coordenada y. En el caso del 0 sí, porque ya sabemos que pasa por el origen. Entonces va a ser el 0, 0, el punto de inflexión, en el que cambia de curvatura. Y los otros, pues habría que calcularlos. Vamos a ver cuánto vale la función. De nuevo cogemos la función original en menos raíz de 3 partido 2 y en raíz de 3 partido 2. Como hemos visto ya que es impar, va a quedar el mismo resultado pero cambiado de signo, igual que nos pasó con los máximos y mínimos, que quedaba raíz de y menos raíz de e. Vale, pues entonces me quedaría 2 por raíz de 3 partido 2 por elevado a menos 2 raíz de 3 partido 2 al cuadrado. Aquí este 2 con este 2 se me iría y me queda raíz de 3. Aquí me quedaría 3 partido 4, menos 2 por 3 es 6, con el 4 se puede ir un 2 de abajo, entonces me quedaría elevado a menos 3 medios, ¿vale? Esto sería raíz de 3 por la raíz cuadrada, 1 partido la raíz cuadrada de e al cubo, ¿vale? Esperamos, este sería el número final, pero podemos tirar la calculadora perfectamente, ¿vale? Aquí está al cubo e. Directamente desde aquí podríamos tirar la calculadora y fuera. Yo lo voy a poner así para que quede más bonito. Raíz de 3 partido e al cubo. Raíz de 3 partido e al cubo. Y en este lo mismo. Raíz de 3 partido e al cubo. ¿Sí? Venga, pues vamos a representarla ya, si os parece. Vámonos con toda la información y la voy reflejando aquí. En primer lugar, el dominio son todos reales, con lo cual
Puedo representar la función allí donde me plazca. En segundo, pasa por el origen de coordenadas, que hallamos ese punto de corte. Es simétrica respecto de este punto. Asíntota horizontal tenemos en i igual a 0. Y dijimos que cuando el límite tiende a más infinito me salió 0 más. Eso quería decir que se acerca por arriba. Y cuando x tiende a menos infinito me salió 0 menos. Eso quiere decir que se acerca por abajo. ¿Sí? En cuanto al crecimiento y decrecimiento, vamos a poner aquí el menos 1 y aquí el 1, por ejemplo. Vale, pues hasta menos un medio viene decreciendo. Y de hecho tengo un límite, un mínimo en menos un medio menos raíz de e. La raíz de e, si es 2,7, pues va a quedar como 1,5, 1,6, algo así. Entonces si aquí está el menos 1, va a quedar como por aquí, el punto. Menos un medio menos raíz de e. Y va a tener su simétrico, que va a ser el máximo. Aquí está el 1, pues el máximo va a estar por aquí. En el 1 medio raíz de e, ¿vale? Sé que viene decreciendo hasta aquí. Aquí empieza a crecer y a partir de aquí vuelve a decrecer. Por último, los puntos de inflexión. Nos han salido el 0, 0, aquí va a haber un cambio de curvatura. Entonces ya sé que aquí viene cóncava desde abajo. Y a partir de este punto va a ser cóncava desde arriba. Perdón, al revés, cóncava desde abajo y aquí a partir de este punto cóncava desde arriba y aquí a partir de este punto cóncava desde abajo, ¿vale? Y los otros puntos de inflexión están en el menos raíz de 3 partido 2. Bueno, son dos puntos que habría que hallar las coordenadas con la calculadora y nos va a quedar, como es un poquito menos de 1, raíz de 3 partido 2 es un poco menos de 1, me va a quedar como por aquí, yo creo, intuyo, ¿vale? Me va a quedar aquí este punto y a partir de aquí sigue decreciendo, pero siendo cóncava desde arriba. El simétrico de este lo he hecho en un poquito menos de 1 y por aquí, pues vamos a ponerlo por aquí. Más o menos es simétrico respecto del origen, como decimos. Este es el simétrico de este respecto del origen, ¿vale? Pues a partir de este punto de inflexión más o menos, cambia la curvatura y, ¿vale? Se va hacia la asíntota que habíamos dicho. Entonces esta sería más o menos la representación, ¿vale? Venga, pues hasta aquí esta función y ya os preparo otra.